restaurando familias. No solo somos una iglesia, somos una familia. Buenos días, Dios les bendiga. En la gracia de Dios estamos, somos y nos movemos. Le doy muchas gracias al Padre Celestial, al Eterno, por haber puesto en el corazón del pastor Giovanni Rodríguez el darme la oportunidad en esta última predicación del mes con relación al lema que es la Iglesia del Señor, fortaleciendo la familia en estos tiempos. Y se estuvo hablando de los factores externos destructivos para la familia en estos tiempos. Pero hay factores internos que pueden destruir o potencialmente destruir la familia. Y no solamente afectar a la familia, sino extenderse también a la iglesia, a la sociedad, a nivel laboral. Lamentablemente, lo que voy a estar hablando en este momento y focalizándome en ese factor destructivo interno, ha causado muchos problemas. Problemas de acoso laboral, ¿no? Y también problemas de acoso a la mujer. Pero problemas de todo tipo puede verse cuando este factor, que es intrínseco, interno, afecta a la familia. Y el apóstol Pablo le hace una introducción, nos ayuda para esta introducción. Emplea una frase que es magistral. Y vamos a leer en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. Si la tienes en nueva versión, déjamela ahí, en esta nueva traducción viviente. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y mal agradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Vamos a leerlo, pero ahora en la Reina Valera 60. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Amadores de sí mismos. El tema va a ser la egolatría como antivalor destructivo para la familia. Repito, la egolatría como un factor destructivo para la familia. Agarrando esa palabra del apóstol Pablo. La psicología actual, hay sinónimos o equivalentes a la palabra amadores de sí mismos. Además de egolatría, divinización del yo, exceso de amor hacia personal o un amor exagerado de sí mismo. Pero la psicología toma prestado de la mitología griega un término que es narcisismo. ¿Sí lo han escuchado?
narcisismo. Y dicen que Narciso tenía una belleza extraordinaria, que hombres y damas lo admiraban y estaba enamorado de Narciso. Y se enamoró también de Narciso la diosa, la ninfa Eco. Pero no podía decirle y expresarle su amor porque Eco estaba condenada por Hera a repetir siempre las palabras. Pero un día estando en el bosque, Narciso, y también estaba por ahí la ninfa Eco, escucha el movimiento pues, en el bosque y Narciso pregunta, ¿quién está allí? Y dice la ninfa Eco, aquí. Y Narciso viene y le dice, ven. Y sale la ninfa Eco con los brazos abiertos, pero la rechaza cruelmente Narciso. La desvaloriza, la menosprecia, y la pobre ninfa Eco se fue para una cueva y allá pues se fue apagando poco a poco, una depresión allá profunda, y lo que quedó fue su voz. Ahora bien, cuando la psicología actual llama Narciso es una persona que tiene admiración exagerada hacia sí mismo, que tiene necesidad de reconocimiento en todos los ámbitos de los estratos de la vida. Se consideran que son exclusivos, que son los únicos, que más nadie existe. Explota a los demás para su propio beneficio. Tienen una grandiosidad del yo, del ego. Realmente es una egomanía, una egolatría exagerada. Vamos a hacer un ejercicio acá, vamos a ver cómo está de su memoria. ¿Habrán personajes bíblicos con esa característica? ¿Recuerdan alguno? Nabucodonosor, Saúl, Herodes. Vamos a estar repasando algunos de estos personajes. Ahora fíjense bien esto. ¿Se acuerda de cómo entró el veneno de esa egolatría? En el huerto del Edén estaba la serpiente antigua. Apocalipsis dice que la serpiente antigua, el dragón, estaba ya en el Edén y le dijo a la primera pareja humana, mira, seréis como Dios. Ahora fíjense esto, respetando acá a los psicólogos acá presentes, bienvenidos, y gracias por estar acá. Creo que mejor debió tomarse el término, porque es que tuvo su origen allí. Pero bueno, vamos a ponerle nombre griego. Dragón significa dracon, con K, dracón. Podríamos llamarle, porque hay una patología que describe el manual de diagnósticos de enfermedades mentales en su 5ª edición, que lo llama trastorno narcisista de personalidad. Pero respetando acá a los psicólogos y al manual de psicología, podríamos, si nos hubieran consultado antes nosotros los cristianos, le podríamos haber llamado trastornos draconianos de personalidad. Le hubiera encajado bien. Y el otro término de serpiente es ofis, de ahí donde viene el ofidio, ¿no? Trastornos ofídicos de personalidad. Pero respetando pues que ya el manual tomó la decisión y que ya agarró pues allá Narciso, trastorno narcisista de personalidad. Hay 9, el manual de diagnóstico de enfermedades mentales describe 9 rasgos y dice que mínimo tiene que tener 5 para tener el trastorno como patología. Pero todos nosotros tenemos rasgos
Hay algunos que tienen 3, 4, 2, 1. La verdad es que cuando yo les lea los rasgos, como cristianos, como cristocéntricos, no deberíamos tener ninguno. Pero nosotros normalmente tenemos que estar luchando con el orgullo, poniéndolo, ¿entiendes? Cuando estamos con el Padre Celestial orando, y es importante estas conferencias y los grupos de estudio bíblico y estar orando y con la palabra de Dios, Dios nos redarguye allí. Pero la cosa es que cuando llega así más de 5, la persona es irreversible según los psicólogos. No se cura. Difícilmente reconoce una persona cuando ya tiene 6 rasgos que tiene trastorno narcisista de personalidad. Es más, nunca va al psicólogo. Los que van son las víctimas, porque hacen la vida familiar, eclesial, y donde estén y me dispensan el término, desgraciados. Casi se constituye un infierno dentro o sea, convivir con un tipo de persona que tenga 7, 8, 9 rasgos de lo que dice el manual de diagnóstico de enfermedades mentales. Ahora, ¿tenemos todos nosotros rasgos? Sí. El que diga que no tiene rasgos es mentiroso. Todos nosotros, de una u otra forma, se nos han salido nuestros rasgos ofídicos de personalidad. Ya cuando, pues, sí, narcisista, pero si ya llega a los 8 o 9, para los psicólogos y la psiquiatría es trastorno narcisista de personalidad. He escuchado cantidad de videos, más de hace 2 o 3 años. Inclusive hasta escribí un artículo, o sea, un estudio, y se lo pasé a Giovanni en una oportunidad, hace 2 o 3 años aproximadamente, respecto a este tema, que es importante hablarlo en la iglesia. Inclusive le dije, oye, vamos a hablar con los consejeros, con el grupo de psicólogos, porque de esto hay que ser y exponerlo en la congregación un sábado para hablar de esto. De todas maneras, está pues allí el director de los consejeros, cuando ya después es que escuche esto de la importancia de esto. Según, todavía no hay estadística, pero escuché a una psicóloga que decía, española, que de 1 al 6% de la población puede padecer trastorno narcisista de personalidad. Pero los que van a consulta, destruidos, son las víctimas. Nunca van ellos. Bueno, continuamos. Ok. Yo creo que mejor, ¿verdad?, me prestan la tabla para aumentar la visibilidad. Ok, dispensen. Sí, porque así puedo amplificar las letras, porque la miopía, la presbicia, la gometa. ¿Sí la tiene? Okay, cualquier cosa sí se me... Muy bien. Les voy a leer las 9 rasgos, características, rapidito, y después vamos a buscar personajes bíblicos que encajen con estos rasgos. No todos los vamos a estudiar, pero al menos vamos a hacer énfasis en algunos. Y de estos personajes que ustedes han nombrado, algunos de estos personajes. El primero, el sujeto posee una idea grandiosa de su propia importancia. 2, le absorben fantasías de éxito ilimitado y de poder. 3, se considera especial y único y solo puede ser comprendido por, y debería asociarse solo con otras personas especiales o de alto estatus personal o institucional. 4, tiene una necesidad excesiva de ser adorado, admirado. 5, piensa que se le debe todo. Tiene un sentido de categoría con irrazonables expectativas
de un trato especialmente favorable o una aceptación automática de su deseo. 6. Explota interpersonalmente a los demás. Se aprovecha de los demás para conseguir sus propios fines. 7. Carece de empatía y es incapaz de reconocer o identificar las necesidades o los sentimientos de los demás. 8. Suele envidiar a los demás o cree que otros le tienen envidia. Y 9. Manifiesta actitudes y comportamientos prepotentes y arrogantes. Fíjate que esto es incompatible con el reino de los cielos. Jesucristo dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. O sea, vamos a buscar basamento bíblico en la primera característica. Pero antes, fíjense esto. ¿Recuerdan ustedes un rey que se quiso pasar por Dios? ¿Cuál? Nabucodonosor fue otro. Y hay otro que ustedes recuerdan, los de la ETM. ¿Recuerdan? Creo que lo han estudiado. El rey de Tiro, Ezequiel 28. Vamos a buscar los primeros versículos. Pónmelo allí, hermano, Ezequiel 28. El 1, ajá, y después yo te voy. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, ok. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro que así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado, en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. La palabra príncipe aquí realmente es gobernante, es Nagid, y rey es Melech en hebreo. Cuando uno va a las raíces hebreas, se puede dar cuenta que hay algunas interpretaciones que no fueron totalmente bien hechas. Porque el Nagid significa que es gobernante, un gobernador, un líder. Realmente aquí es un líder. Es rey, pero su función tiene que ser un líder, un gobernante, un Nagid. El 6, continúa. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Fíjate, dígame si no lo leímos allí. ¿Verdad que encaja, no? Se considera que lo sabe todo. Tú hablas con una persona con rasgos narcisistas acentuados, mira, no te deja ni hablar, porque todo lo sabe. Mira, ya va, espérate, dame un chance. Yo he tenido conversaciones, bueno, cuando yo estoy hablando demasiado y no dejo hablar a los demás, Olga viene, me da señal. Porque es que uno, ¿entiendes? Si te absorbe ese rasgo narcisista, ¿cómo digamos? Es como que le estás pidiendo prestado los oídos a los demás. O sea, no, mira, yo he tenido casos de personas así que le he escuchado 2 horas. No te dan, pero ni punto suspensivo, coma, punto y coma, nada. Yo quiero hablar y también decir, no es un diálogo, es un monólogo. No se han encontrado, pero mira, o seré yo el único. No, mira, y se aprovechan de que nosotros, ¿entiendes? Tenemos tolerancia, perdonamos, más de 40, 70 veces así. Entonces, el narcisista, los que tienen rasgos narcisistas, ven un escenario ideal para nosotros los cristianos, los que estamos viviendo el evangelio. Entonces, pues tenemos que perdonar, tener tolerancia. Y mire, y pueden hablar 1 o 2 horas y salimos agotados escuchando. O sea, no hemos hablado, solamente escuchar agota. Entonces, ves, y no estoy diciendo, a mí en ocasiones me ha salido esos rasgos. Y pues, gracias a Dios, Olga. El rey de Tiro. Vamos con mira, que lo sabe todo. Pues. Continúa. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riqueza y has adquirido oro, plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tu riqueza y a causa de tu riqueza se ha enaltecido tu corazón. Es decir, estas personas tienen cualidades, ¿verdad? Tienen sus dones, talentos, vienen y trabajan arduamente,
consiguen su objetivo, está muy bien, gloria a Dios, ¿verdad? Porque como se cantaba la canción en Derwish decía, ¿verdad? Dios proveerá. Y la canción, ¿verdad? Dios es que nos provee. Pero el narcisista, si se cree Dios, no dice, no, yo lo hice. Y algunas veces, si viene y se pone bravo con la esposa, le hace un bloqueo comercial. Si no me hablas, aquí no compro comida. No hay comida. Sí, un bloqueo. Continuamos. El 6. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. Por tanto, aquí yo traigo sobre ti, extranjero, los fuertes de las naciones que desenvainarán su espalda contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender, es el Sheol, pues, y morirá con la muerte de los que mueren en medio de los mares. En medio de los mares no va a tener, o sea, significa que la persona no va a tener reconocimiento ni le van a hacer un velatorio de altura. En medio de los mares, ¿quién está? Se ve mal por todos lados. Pero fíjate que la forma de Dios a dar disciplina y castigo, que cosa que hacía con los israelitas cuando se apartaban, es que él movía el corazón de otras potencias, llámese Babilonia, Egipto, Siria, y los llevaba al exilio a los judíos, al pueblo hebreo, a los israelitas, para darle la lección, y ellos comprendían, cuando estaban allá, en que estaban sometidos, que estaban allí explotados, entonces reconocían que Dios los había castigado o les estaba dando disciplina. Así que a este rey le vino su castigo por creerse Dios, el rey de Tiro. Entonces fíjate, en la primera característica que dice sentimientos de grandeza y prepotencia, es decir, exageran sus logros, sus capacidades, sus talentos. Son personas que se creen más importantes que los demás, que son superiores, que son extraordinarios, que todo lo que hacen está bien y nunca se equivocan. El Señor Jesús, hablando de estas cosas, les dice a los discípulos en Mateo capítulo 20, ante la petición de la mamá de Santiago y Juan, que se acordara en su reino de poner a sus 2 hijos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Quizás una petición narcisista. Vamos a ver leamos Mateo 20, 24 al 28. Mateo 20, Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. El término, de acuerdo al diccionario Strong, de enseñorearse, que es catacurios, también tiene equivalentes como dominar, ejercer potestad, subyugar a las otras personas, pues. Y dice, continuemos. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Continúa. Al salir, ok, está bien, hasta ahí. Entonces fíjate, totalmente contrario al reino de los cielos. Es incompatible eso de enseñorearse y ser piadoso cristiano. Es incompatible. Eso es como mezclar el hierro con el barro. No se puede. Es incompatible. Fíjate que es interesante, y yo lo noté aquí a mí. Fíjate que Jesucristo se refiere a Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Que era el mayor, porque no había salido un mayor profeta que él. ¿Ah? Mayor, ¿cómo dice? ¿No había nacido? Mayor profeta que Juan el Bautista. En el reino de los cielos, gracias a Dios, es más grande que él. Y fíjate cómo reacciona el Juan
en el capítulo 3, versículos 26 y 27. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye. Exacto, que está a su lado y le oye. Se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo y está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Increíble el profeta. Fíjate cómo reacciona. Y mira, y nosotros facilito nos llenamos de soberbia, altivez, arrogancia cuando tenemos triunfo y éxito. Mira, papá Dios a mí tuvo que actuar. Yo, por ejemplo, claro, no es que el bachillerato, bueno, algunos pueden decir que es fácil, no, había que estudiar. Yo estudiaba mucho, si es bien es cierto, por la gracia de Dios. Pero entonces fui el primero, el mejor en el segundo año. El mejor me pusieron en el tercer año, cuarto y quinto año. Cuando salí de ahí, tenía un ego hiperinflado. Y en la universidad vino y desinfló el ego. Dios trató la universidad con la universidad. Yo me acuerdo que cuando vengo y me inscribo, porque yo era muy fogoso en el evangelismo, en la predicación, estábamos en un movimiento de cruzada estudiantil llamado Alfa y Omega, que éramos proactivos en el evangelismo y en el discipulado. Eso era. Y entonces estaban ahí discípulos míos que iban a estudiar medicina también y nos estábamos inscribiendo. Pero en la planilla, uno le podía, había una parte de nota de donde uno daba sugerencias. Estaba la parte pues que normal y formal. Y entonces yo vine y para como demostrar pues que yo estoy fogoso, cristocéntrico, puse allí pues grande: Jesús es el Señor. Significó, yo les voy a decir qué significó eso. No me inscribí en la universidad físicamente, pero espiritualmente me inscribí en la Universidad del Padre Celestial, en donde el gran rector es el Padre Celestial Eterno, como digamos, el decano es Jesucristo el Señor, ¿no? Y el profesor como el Espíritu Santo. O sea, yo entré en la formación del Padre Celestial porque la universidad, mira, fue duro para el ego. Sí. Fíjate que Moisés, papá Dios, no lo escoge cuando él era príncipe allá en Egipto. Mira, ¿no? Y bueno, dominaba, muy instruido era. Tuvo que pasar 40 años, 80 años. A los 80 años ya estaba bien muy quebrantado, que ni siquiera se cortaba, no sabía hablar, estaba tartamudo. Dios tuvo que darle estímulo. ¿Entiendes? Fíjate, en la universidad del Padre Celestial es distinta a la universidad o los colegios seculares o los liceos seculares, porque Dios trabaja esta insuflación, bueno, el hiperego, ya ustedes me entienden, la egomanía. Leamos Filipenses 2 del 1 al 6. Filipenses 2, 1 al 6. Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Mira, grábense esto, sí. Grabémonos estos pasajes así como se los graba el hermano Eleazar, increíble. Mira, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Y el hermano Rogelio también se graba. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás
como superiores a Él mismo. Mira, un versículo antiegolátrico. Gloria al Padre Celestial. Antiegolátrico. Y los filipenses parece que ya como que tenían su problemita. Allá, ahí como que pasaba con las estadísticas más del 6%. Porque mira lo que dice ahí mismo, pero en el versículo 21. 2:21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Si había un problema, ya pues, en la iglesia filipense. Mira, vamos a leer ahora la tercera carta de Juan, del 9 al 10. La carta de Juan, ¿a quién va dirigida? A Gayo. ¿Quién es Gayo? Un anciano. Vamos a ver qué dice. Pero pasamos la introducción, vamos directamente acá. Primero, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Mira, Diótrefes veía imagínate, no aceptaba la autoridad apostólica. El apóstol Juan, esto es que cuando la egomanía, esta divinización del yo, mira, puede causar estrago y son peligrosos personas con muchos de estos rasgos. Los motivos que gobernaron la conducta de Diótrefes no fueron teológicos, sociales ni eclesiásticos, sino antiéticos. La actitud de Diótrefes se refleja cuando nos desesperamos por el poder. Cuando generamos necesidad de recibir honor y terminamos dominados por la arrogancia intelectual y encubrimiento personal. Diótrefes no recibía a los misioneros de Éfeso y amenazaba a los hermanos con la expulsión de la iglesia, lo que les facilitaba ejercer su influencia como persona que ocupaba el primer lugar. Diótrefes le gustaban los primeros lugares. ¿Con quién yo creo que tenía mucho contacto con los fariseos. Se contaminó con los fariseos. ¿Te acuerdas que Jesús les gusta los primeros lugares? La actitud de Diótrefes nos muestra que hay orgullo, ambición de poder, liderazgo distorsionado, embaucamiento. Diótrefes difundió mentiras y chismes contra el apóstol Juan, demostrando su incapacidad para aceptar humildemente que estaba bajo autoridad apostólica. Los dictadores tienen delirio de grandeza, sueñan con la fantasía y de ser dueños de todo y quieren controlar o critican a todos. Ellos están en la verdad. Ellos son los únicos que están en la verdad. En su desesperación inventan revelaciones divinas y se transforman en expertos mitómanos. ¿Sabes lo que es mitómano? Inventan mentiras. Tienen sus fantasías de mentiras. Entonces ve la altanería. Pueden convertirse después en falsos maestros. El apóstol Juan, dirigiéndose al amigo Gayo, usó el epíteto: no imites lo malo, sino lo bueno. Lo malo era la actitud de Diótrefes, pero además agrega: el que hace lo malo no ha visto a Dios. En el pleno siglo XXI hay elementos que cuando vienen y se le ejerce el liderazgo cristiano, se quiere emplear la imposición. No entienden que lo importante es atraer, no imponer. Y el apóstol Pablo fue moldeado por el Señor y dijo: y todo lo que hagan, háganlo con amor. Esto puede producir, mira, este exceso de, este síndrome de Diótrefes,
los rasgos ofídicos de personalidad, puede llegar a extremos de producir daño a la familia, sino también a la iglesia. Realmente el apóstol Pablo tiene razón, son peligrosos. Cuando uno está contaminado con este virus anticristiano, uno quiere controlar, subyugar, dominar a los hermanos, a la familia, humillando y maltratando a su esposa, hijos, empleados, subalternos. Es terrible, es verdad que es un factor que penetra y puede destruir. La segunda característica, está absorto de fantasías de éxito y poder, brillantez y belleza. Dígnese, ¿te acuerdan de esta? Que se veía en el espejo, ¿quién es la más? Espejito, espejito, ¿quién es la más? Mira, eso son gente que se la pasa viendo. ¿Quién es el que tiene más inteligencia aquí? ¿Quién es el más bello? ¿Quién es el que tiene más talento? Entonces no hay más nadie que pueda tener aquí más talento y saber la Biblia más que yo. O más nadie puede, ¿entiendes? O sea, es grave tú, porque entonces les disparan. No, es que me tienen envidia. Nadie más dígame ustedes, ¿eso no es grave? Es peligroso. Mira, leamos fíjate esto, veo de la parábola, que no es tanto, le ponen el nombre parábola, pero esto sucedía realmente. En Lucas 18, 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy 10 de todo lo que gano. Más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a la casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Un fuerte aplauso, ¿verdad?, para el Padre Celestial. Gloria al Señor. Mira, los fariseos son ejemplos típicos, como ya le dije, de lo que es el narcisismo religioso. Son los únicos santos, los únicos justos, los únicos que cumplen la ley. Bueno, ahora, esto, a mí siempre yo estoy buscando conocimientos, porque me gusta mucho la neurología y me gusta mucho la neurociencia. O sea, fíjate esta pregunta. El cerebro con sus 86 millones de neuronas y 10.000 sinapsis cada neurona, imagínense la cantidad de interconexiones más que los átomos, más que átomos del universo observable. ¿Podrá el cerebro producir pensamientos espontáneamente? La neurociencia dice que sí. Ya he escuchado a varios que han hecho estudios de resonancia magnética, han puesto la cantidad de cerebro, estudiantes de cerebro, y le han dicho: no piensen en nada. ¿Y cuál es la sorpresa? Que comienzan a iluminarse áreas del cerebro, y les digo que no pensarán en nada, espontáneamente. La zona occipital, imaginaciones, recuerdos, la temporal con fuerte intensidad emocional, el futuro y planificación, racionalidad, pues, sí, con planificación ves si es la corteza prefrontal. Ahora bien, o sea, quiere decir que si el cerebro puede producir pensamientos, pero para nosotros entendemos también que no solamente se pueden generar pensamientos, o sea, ellos dicen que son pensamientos autorreferenciales. ¿Sabe lo que significa? Que son pensamientos egolátricos, son pensamientos totalmente egocéntricos, autorreferenciales. Pero nosotros también sabemos que Satanás, ¿verdad?, puede introducir, o los espíritus en las regiones celestes, introducir en el cerebro pensamientos, pero como digamos, maximizando esa egolatría del hombre. Fíjate, esto lo podemos observar en Marcos 8, del 31 al 33. Marcos del 8, del 31 al 33.
y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto lo decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Fíjate, ve, una visión como dicen los antropólogos, antropocéntrica, es decir, dirigida hacia el hombre. O sea, vino y avivó ese espíritu de control que tenía. ¿Cómo el apóstol Pedro que va a cambiarle la agenda? Imagínate, planificada celestialmente por el Padre Celestial, esa agenda que él quería cambiar, inducido, instigado por fuerzas celestes, del mundo espiritual, como dice Efesios 6, ¿verdad? Que son perversas, antagónicas a Dios, al Padre Celestial. Y por eso él finaliza la reprensión, el versículo 34, y dice: y llamando a la gente y a sus discípulos le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. O sea, hay que negar, ¿entiendes? No hay el ego, no hay controlarlo, ponerlo en su sitio. El control ese control es un rasgo narcisista y hay que estar pendiente y vigilante de examinarnos, de examinar los motivos subyacentes, si hay una búsqueda de alimentar el ego o es un hambre insaciable de reconocimiento. Ahora bien, cuando nos veamos bombardeados por pensamientos autorreferenciales de altas dosis de egocentrismo, hay que aplicar la sugerencia que el apóstol Pablo da a la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, y leámoslo, del 3 al 5. Este también hay que grabárselo en memoria. Mira, fíjate el apóstol Pablo lo dice. Segunda Corintios, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribando argumentos, y fíjate las características de estos argumentos, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento, pero con pensamientos de qué carácter, altivos, egolátricos, autorreferenciales, a la obediencia a Cristo. O sea, hay que estar vigilantes. Mire, que cuando llegue recuerda, si somos espíritu, alma y cuerpo, o sea, el alma, que es intelecto, sentimiento, voluntad, el espíritu tiene, amalgamado en nuestro espíritu, tiene que juzgar que cuando viene un pensamiento a nuestro cerebro, este pensamiento es autorreferencial, busca la gloria mía, la alabanza mía, o es la alabanza del Padre Celestial. Busca glorificar a Cristo, porque el Espíritu Santo vino, ¿qué? A glorificar a Cristo. Tomará de lo mío y se lo hará saber, y por eso que me glorificará. Hay que estar en esto pendiente. La tercera característica dice que se considera que es especial y único y que solo puede ser comprendido por y debería asociarse solo con otras personas especiales o de alto estatus personal o institucional. Entonces, al no encajar, vivirá criticando y menospreciando a todos aquellos que no coincidan con su forma de pensar y actuar. El antídoto para evitar considerarnos especiales y únicos es poner la mirada ¿dónde? En Jesús. Vamos a tomar en cuenta las recomendaciones del apóstol Pablo en Romanos 12, del 2 al 5. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros.
Imagínense un miembro que se considere que es oreja, que es boca, que es ojo, pies, mano. Un tío se considera ya un Dios. El antídoto para evitar nuestro ego mantener es que somos miembros unos de los otros. Mira, cada uno tiene su don particular. Y cada uno es necesario dentro del cuerpo de Cristo. Yo no puedo eclipsar, ni nadie, ningún líder cristiano, eclipsar todo y ser todo. Imposible. Por ahí salió aquí con los colegas médicos, salió alguien que decía que tenía todas las especialidades. Que era, sí, médico internista, ginecólogo obstetra, ¿qué más? Pediatra, ¿ah? Oncólogo, sí, hasta psicólogo. Oye, mira, estudiar cualquier área de las especialidades, o sea, de lo que uno estudia. Mira, si yo me pongo a estudiar medicina y a estudiar, no que me cabrían los años. Imposible. Como una persona, mira, gracias a Dios que en varias oportunidades, y yo cuando estaba pues pasando consulta, que pasaba consulta en medicina general, y el control del niño siempre tenía que tener especialistas, y en varias oportunidades tuve que le refería a Naín como pediatra, porque no puedo abarcar lo imposible. Con el psiquiatra, con el médico internista, referirlo. ¿Entiendes? No se puede abarcar. Entonces imagínense dentro del cuerpo de Cristo, o sea, ve todo, por eso que Dios puso a uno de evangelista, otros maestros, ¿entiendes? Cada quien tiene su función dentro del cuerpo de Cristo. No podemos abarcarlo y saberlo todo, porque si no caeríamos en un excesivo egocentrismo, entraríamos aquí con muchos rasgos narcisistas, pero como estamos hablando entre cristianos, rasgos ofídicos, draconianos de personalidad. La cuarta característica, tiene una necesidad de ser admirado, es decir, que son personas que exigen que los que están alrededor de ellos, que los ayuden a ser como ellos se ven a sí mismos. Cuando esta situación no se da, buscarán confrontación, choque y conflicto. Si tienes una relación con un narcisista, tendrás que rendirte a su superioridad. Tendrás que ofrecer admiración, elogio y reconocimiento constante, ya que si no lo haces, habrá conflictos, pleitos, discusiones recurrentes que dañarán cualquier tipo de relación familiar, laboral, eclesial. Estas personas son realmente, como dice el apóstol Pablo, son peligrosos. Mira, a las damas, aquí a los jóvenes, es importante hablar de este tema. Mira, si ustedes las damas, las muchachas jóvenes, se les acerca, tienen aquí claro, no porque vamos a hacer que vamos a estar con esta característica, estar señalando, epa, tú tienes un rasgo narcisista, no es la idea. ¿Entiendes? Epa, tú eres, cuidado. No es que vamos aquí salir psiquiatras y estar ya, no, ¿entiendes? Son 9 y eso. Y lo que pasa es que ellos nunca van al psicólogo ni al psiquiatra. Pueden, a lo mejor, no sé si vayan a los consejeros acá, pero mira, anoten estas características, vean otra vez el video, si queda grabado. Hay muchos hermanos y hermanas que están hablando ya de este tema. Yo he escuchado varias veces la perspectiva bíblica, lo que es el narcisismo cristiano, con también el pastor Sugel Michelén en un programa que se llama también en estos tiempos con el pastor Saladín. Pero he escuchado cantidad de psicólogos y se está hablando de este tema. Y leí los comentarios y me quedé asombrado con varios de los comentarios. Lean los comentarios y escuchen estos audios por YouTube. Mira, uno decía, mi esposo es misionero y ha ido a todas partes. Ha caminado kilómetros, es encantador hablando de todo, pero conmigo es un infierno. Increíble, me quedé con dos. O sea, hay gente que puede ser encantadora afuera, pero dentro, a nivel dinámico familiar, pueden ser destructivos. Mira, es serio. Le estoy dando nada más estos tips porque esto es un tema para... Bueno,
excesiva. Ajá. Este tipo de características las observamos en quién, ustedes lo nombraron. Una persona que busca la admiración y el reconocimiento. Hay un rey en Israel que Saúl. Y no lo voy a leer todo porque si no, no sé cómo está el tiempo. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Ah? Me quedan 15. Ahí, ¿así? ¿En serio? No puede ser. No tengo que pedirle permiso a Naín. Naín 20, ¿no? Ok, pero, okay. No voy a leer, mira, les recomiendo leer 1 Samuel en casa, ver el capítulo 13 del 8 al 15. Se recuerdan que 1 Samuel, el rey Saúl, cuando están los filisteos que están en Micmax, y bueno, pero eran tantos que creo que ellos se esconden, estaban todos los israelitas estaban escondiéndose, pero el profeta Samuel le había dicho, espérame, que ya a los 7, yo voy para allá, para hacer el holocausto, para darle la fuerza espiritual, porque era un ejército muy grande, y si iban con la potencia del Padre Celestial, iban a acabar con esos filisteos. Pero le entró un desespero, estaban los soldados, además presionando, y tuvo que Saúl ceder, y ¿saben lo primero que hizo? Usurpó las funciones sacerdotales. Comenzó a hacer holocausto. Mira, fíjate, voy a buscar qué pasó. Okay. No se preocupe. Oye, la sella, está bueno, son estrategas, ¿no? Está bien. Sí. Son estrategas. Mira, y él dijo, porque el segundo pecado sí, fue contra los amalecitas, que el Padre Celestial le dijo, Yahweh, Dios, Jehová Dios, les dice que tienen que aniquilar y no dejar nada, bueno, hasta los animales. Y también, ¿qué es lo que pasa? Dejaron los más gordos de los ganados y dejaron, ¿saben a quién? A Agag, el rey vivo. Mira, en la primera, Samuel cuando vio la cuestión, mira, le dice, locamente has hecho. Tu reino iba a perdurar para siempre, ahora Dios le ha puesto, lo ha cortado. Y después comete el segundo error, y mira, y ahí sí fue ya definitivo. Yo creo que tenía esperanza ya pero fue definitivo. Y fíjate cómo reacciona en 1 Samuel 15:30, al menos vamos a leer después ustedes lo leen todo, 1 Samuel 13, 14 y el 15, pero mira 15:30. Y él dijo, fíjate lo que dice Saúl, yo he pecado, pero te ruego, fíjate esta palabra, que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová Dios. Aquí sí se le descubre su intención. Él no le importaba, o sea, no amaba a Dios sobre todas las cosas, toda tu alma, tu fuerza, tu mente, como David sí, ¿entiendes? No importa lo que diga la gente, hasta bailó, que a Milcal, a la esposa no le gustó, bailó, danzó así como danzó mi hermana, bueno, pero increíble, ¿verdad? Cuando el arca de la alianza, eso danzó y bueno, y bailó y tal, así como, y la esposa lo criticó y quedó estéril. Pero aquí él buscaba aparentar y ser reconocido por los ancianos, ¿entiendes? Gravísimo, un rey así. Fíjatelo, dice, aquí se ven los verdaderos motivos. ¿Ves? O sea, una necesidad de reconocimiento. La quinta característica muestra un sentimiento de privilegio con tendencia pretenciosa, es decir, las personas tienen expectativas irrazonables y si estas expectativas no son cubiertas, se enojan y explotan en ira. Sale la ira narcisista. Quieren tenerlo todo y a costa de lo que sea. Los demás están para servirles y cumplirles sus expectativas. Esto es lo que regularmente piensan en su interior. En Santiago 3, del 13 al 18, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre.
Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, ¿se entiende? La ira, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La sexta característica, explota las interrelaciones personales con los demás. Buscando su propio beneficio, instrumentaliza las relaciones y ve a las personas como objetos, que las explota para buscar su propio beneficio material, económico, o sea, una conducta de parasitismo. Ejemplo bíblico de esto lo vemos en Labán, el suegro de Jacob. La séptima característica, carece de empatía y es incapaz de reconocer o identificar las necesidades o los sentimientos de los demás. La empatía está relacionada con la conexión emocional con nosotros. Es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de los demás, y la empatía nos permite ver las cosas desde la perspectiva del otro en vez de la nuestra. En Juan 11:35, ¿cuál es el pasaje más corto de la palabra del Nuevo Testamento, de la Biblia? Es este. ¿Qué dice? Jesús lloró. Y es amplio y grandioso por excelencia que muestra la empatía de nuestro amado Señor Jesucristo. Ejemplo tremendo de empatía. Jesús lloró. No, esa conexión emocional. Jesús fue un ejemplo de empatía por excelencia con la mujer que fue traída para apedrearla. En relación con los niños, ven, dejen que los niños vengan a mí. De tal es el reino de los cielos. Cuando dio de comer a más de 5,000, todos estaban emocionados ahí sin hambre, porque estaban escuchando al maestro de los maestros, a Jesús de Nazaret. Eso les ardía el corazón, pero cuando terminó el hambre, y Jesucristo sí detectó que tenían hambre, busquen para darle de comer. Y alimentó más de 5,000 personas, con la buena intención de un niño que le multiplicó los panes y los peces. 1 Corintios 13, 4, 7, este sí lo podemos, ya lo sabemos todos. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Fíjate que hablando de amor, que en griego se clasifica el amor eros, que tiene que ver con lo erótico, lo sensual, basado en quizás con la dihidrotestosterona, pero el amor testora, que es el amor fraternal, pudiera estar ahí relacionado con la dopamina cuando uno se enamora, que no quiere ver. Yo imagínate que mientras trabajaba contenía ese amor, bueno, todavía lo tengo, ¿no? Ese amor es con mucha dopamina que a uno se le quita el hambre. Y Olga, yo me iba para casa de Olga y estaba desde las 6 de la mañana y tenían que botarme allá hasta las 10 de la noche. Y era una zona que cuando era, peligrosa, ¿no? Sin embargo, con la dopamina uno no conoce el miedo. ¿Entiendes? Y el Alfonso José, que hace referencia a la oxitocina, es el amor de la oxitocina, el amor del apegamiento, o sea, que hace que el amor permanezca. O sea, Dios nos dio nuestra neuroquímica cerebral, para tener los 3 tipos integrados en una relación de pareja. ¿Entiendes? Porque uno tiene que tener, yo esto se lo escuché a un psiquiatra, y él decía, mira, la relación de pareja es, ponte tú, aquí los físicos se acuerdan, la eje Y y la eje X. Aquí ponemos tiempo y aquí ponemos sentimiento, una S aquí, y más arribita, emoción y pasión. ¿Entiendes? O sea, el sentimiento, oxitocina. Emoción, dopamina. Y pasión, dihidrotestosterona. Entonces, imagínense, o sea, normalmente en una relación de pareja tiene que siempre estar un sentimiento en la S. Nunca puede llegar a cero. Sentimiento. Pero hay picos de emoción. Hay picos de pasión. Y siempre el sentimiento.
Pero una relación de esa fuga que no se le nada, ¿verdad? Es antibíblico, esas relaciones pasionales, le pasó a Amnón con Tamar. ¿Se acuerdan Amnón? Y Tamar se enamoró de la hermanastra, una pura de hidrotestosterona, porque Tamar era bellísima, ¿no? La hermana de Absalón, medio hermano de Amnón. Y bueno, cuando vino y se involucró con ella porque la violó y oye, y ella le rogó, vamos a casarnos. Oye, vamos a hablar con papá, con rey David. No, él quería era poseerla, ¿no? Y mire, y después que entra a ese pico, la emoción de él fue cero. La desechó, la aborreció, bueno, como Narciso, pues. Desechó a Econifa. O sea, es grave. Si uno no se involucra integralmente y sobre todo con el amor ágape, que es lo que habla aquí, es ágape, es el amor que es incondicional, que no está basado que te amo porque eres bonita, que te amo porque tienes esta o aquella cualidad, te amo a pesar de. Es el amor de Jesucristo como nos ama a nosotros, debemos amar a nuestras esposas. Y fíjate esto de las necesidades, ¿no? Cómo Jesucristo habla de la importancia de la necesidad en los últimos tiempos. En Mateo 25, 31, 36. Cuando el Hijo del Hombre venga de su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, bendito es mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, y en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, te sustentamos, sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey y les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Hasta ahí vamos a dejarlo. La octava característica, suelen envidiar a los demás o creen que otros le tienen envidia. Santiago 4, 4 al 6. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Del 4 al 6, exacto. La novena característica manifiesta actitudes y comportamientos prepotentes y arrogantes. Y ya esto lo hemos estudiado aquí ya con el pasaje para la introducción magistral que nos hace el apóstol Pablo, con amadores de sí mismos, aquí entra y encaja perfectamente, que ya lo leímos, 2 Timoteo 3, del 1 al 5. Hombres amadores de sí mismos y con todas esas características que ya la hemos leído. Ok. Por ejemplo, cuando un padre es narcisista, se puede agarrar, un padre narcisista pudiera agarrar las escrituras para manipular. Ellos se caracterizan por manipulación. Y bueno, si nosotros en alguna oportunidad usamos las escrituras para manipular, tenemos ahí hay rasgos narcisistas que hay que pedirle ir al trono de la gracia y confesar nuestros pecados. Porque fíjate ahí, por ejemplo, el padre narcisista que viene y le dice a los hijos, honra a tu padre y madre, pero para nada, casi con una amnesia selectiva, y no leen el otro pasaje que dice, y no provoquéis
a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. O del esposo narcisista que utiliza el pasaje de que las casadas estén sujetas a su propio marido como al Señor. Pero para nada leen Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Manipulan la palabra para su propio beneficio o para buscar ser el centro de atención. El narcisista rara vez siente culpa. Todo tiempo están buscando justificarse a sí mismo. Lo vemos en Saúl. La culpa es de los soldados, es que ellos estaban presionándome. No asume su responsabilidad, la culpa es de los otros. Y si tú le quieres corregir algo, te voltea la tortilla. Más bien, uno tiene que irle a pedir perdón. Sale uno que tiene uno que... Sí, eso pasa. Mira, bueno, Naín que tiene experiencia en consejería, el pastor Giovanni y todo. Pasa. Mira, hay que hacer morir a los pecados, o sea, las cosas de la carne. Esto pertenece a la carne. En Romanos 6, versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Hay que hacer todos esos rasgos ofídicos, draconianos, narcisistas, hacerlos morir. Léanse, no es antibíblico. No podemos tener esas características. Conclusiones. ¿Cuánto estamos el tiempo? Ya casi. Mira, ¿se acuerdan la serpiente de bronce? Voy a terminar nada más, no voy a leer lo demás, sino con la serpiente de bronce porque me pareció para relacionarlo. Ahí, ¿verdad que hay un símbolo de la medicina que es el esculapio, pero está la serpiente de bronce? Hace referencia a este pasaje. Oye, por fin los médicos tienen algo, ¿verdad? Oye, del origen hebreo. Hebreo porque, oye, agarraron puro griego. Mira, la serpiente de Mateo 21, 4, 9. Después partieron, lo tienes ahí, Números 21, 4, 9. Números. Y termino con para hacer la comparación. Porque el antídoto por excelencia ante esto es nuestro Señor Jesucristo. Fíjense lo interesante aquí. Después partieron del monte de Jor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Mira, este es un rasgo draconiano. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Son malagradecidos. Después que salieron de allá, 400 años de esclavitud. Y se les olvidó todo eso. Los psicólogos llaman el síndrome de Estocolmo. Uy, esto lo tenían, pero mira, ejemplo, si lo hubieran llamado el síndrome de Hall, no sé, para ver aquí si leen fíjate ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Imagínate tomar un pan celestial, el maná. Yo creo que eso les movimentó, por eso que muchos de ellos son premios Nobel, quizás a lo mejor comieron de este pan. O sea, ¿se entiende? Pero son mal agradecidos. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado. Menos mal que reconocieron, yo creo que no llegaron a 9 rasgos. Si no, no lo reconocen. Mira, hemos pecado por haber hablado contra Jehová. Pero claro, después que vieron tantas muertes también. Oye, imagínate, aquí cualquiera se arrepiente. Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía.
lo que en la ETM estudiamos, ¿se acuerdan? Los tipos y antitipos. Esto es, Andrea, un tipo de Jesucristo. Fíjate aquí. Juan 3, 14 al 16. Uy, aquí ajá. Uy, ya se me pasó la cosa aquí. Le di mucho, Esteban, acá. Bueno, menos mal que lo tienes ahí. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, el otro, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El suero antiofídico por excelencia, nuestro Señor Jesucristo. Ante los rasgos draconianos, ante los rasgos ofídicos, veamos a nuestro Señor Jesucristo, que Él murió por nosotros, nos redimió, nos rescató. Gloria al Padre Celestial. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga. Gracias, Dios les bendiga. Un aplauso para nuestro Señor Jesucristo, al Padre Celestial.